El tema de hoy es rotación y traslación de figuras, simetría axial y central. Rotación es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original, manteniendo igual a medida de sus ángulos, lados, tamaño y forma. Lo único que cambia es su posición. La rotación de una figura es medida en grados. Como me muestran en la imagen, rotó la figura y vemos que únicamente cambió su posición. Su forma y tamaño se mantiene. Ahorita te conté que la rotación se puede medir en grados y ahora lo explicaré. Mira, aquí tengo un cuadrado y aquí tengo un punto de rotación. Tomando como base este punto y a uno de los lados del cuadrado voy a trazar un ángulo de 90 grados. Ahora mi cuadrado lo voy a llevar a la otra línea del ángulo y listo, ya coinciden y mi cuadrado giró o rotó 90 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo un triángulo. Pongo mi punto de rotación y quiero que la figura rote 135 grados. Entonces, tomando como base uno de los lados de la figura y mi punto de rotación, hago el ángulo de 135 grados. Y listo. Ahora llevo mi figura al otro extremo del ángulo y eso es todo. Mi triángulo giró 135 grados. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que cuando una figura rota o gira, solo cambia de posición. Sus lados, sus ángulos, su forma y su tamaño permanecen exactamente iguales. Translación es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mueven en la misma dirección y se mueven a la misma distancia. El resultado de una traslación es otra figura idéntica que se ha desplazado a una distancia en una dirección determinada, conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Podemos ver en la imagen que tal figura se trasladó y la directriz me indica para dónde se va a trasladar mi figura. Si de manera diagonal, de manera horizontal, de manera vertical o de qué forma. Vemos que la figura es idéntica, lo único es que se trasladó. Su distancia es lo que cambió. Aquí tenemos un cuadrado y esta línea de color rojo se llama directriz. La directriz nos va a indicar hacia dónde y en qué medida se va a trasladar una figura. Por lo tanto, mi cuadrado se pasa hacia donde la directriz lo indica y listo. Aquí está nuestro primer ejemplo de traslación. Muy fácil, ¿verdad? Aquí tenemos otra figura y la directriz nos indica hacia dónde va. La figura se desplaza y listo. Aquí tenemos el resultado final. Facilísimo, ¿verdad? Para terminar, aquí tengo la figura A, B, C, D, E. Y la directriz nos dice hacia dónde se va a desplazar. Y listo. Aquí tenemos la figura A', B', C', D' y E'. Recuerda, cuando hablamos de traslación, hablamos de un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar, o sea, que solamente se desplaza. Simetría axial o también llamada de espejo. Es la simetría que se da alrededor de un eje. Esta se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, al tomar como referencia una línea que se conoce como eje de simetría. Como nos muestran en el ejemplo, vemos la figura original de color azul y la otra figura es una calca, o sea, es una copia, y se hizo la simetría axial. Y vemos el eje de simetría, tanto A como A', que es el A con el guión en la parte de arriba, se encuentran a la misma distancia del eje de simetría.
tanto B como B', tanto D como D', tanto C como C'. Y a esto se le conoce como simetría axial o de espejo. Trabajaremos con esta figura y a cada uno de sus vértices o puntos los llamaremos A, B, C, D, E y F. Después trazaremos un eje de simetría. De cada uno de los puntos trazaré rectas para construir una figura simétrica. Empezaré con la letra A. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y con la misma medida trazo una recta del otro lado y le pongo A'. La distancia entre A y A', tomando como base el eje de simetría, es la misma. Ahora voy con la letra B. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo B'. Ahora voy con la letra C. Trazo una línea perpendicular al eje y la prolongo al otro lado hasta tener la misma distancia. Y listo, le pongo C'. Ahora voy con la letra D. Trazo una línea perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo D'. ¿Ya te diste cuenta? Del eje de simetría a D y D' es exactamente la misma distancia. Ahora voy con la letra E y hago lo mismo. Trazo una recta, la prolongo y cuando llegue a la misma distancia de E, le pongo E'. Y para terminar, con la letra F hago lo mismo. Trazo mi recta y cuando llegue a la misma distancia de F, le pongo F'. Y listo, ya tengo mis puntos para formar una figura simétrica. Ahora solo me queda unirlos. De A' me voy a B', de B' me voy a C' y luego a D' y luego a E', después a F' y para terminar de F' hasta A'. Ahora voy a colorear mi figura simétrica de color verde y después voy a quitar las líneas para que te des cuenta que de A a A' existe la misma distancia, de B a B' es también la misma distancia y con cada una de las letras es lo mismo. Esto es la simetría axial y se dice que es un efecto espejo porque es como si la figura se estuviera reflejando en uno. Vamos a ver otros ejemplos. Recuerda que cuando hablamos de simetría axial, hablamos de un efecto espejo y ambas figuras deben de estar a la misma distancia del eje de simetría. Simetría central. Es el reflejo de una imagen tomando como referencia un solo punto denominado punto de simetría. Es muy parecido a lo que conocemos como simetría axial o de espejo, pero en vez de tener el eje de simetría tenemos un punto de simetría, como lo muestra en la imagen. A está a la misma distancia que A' de el punto de simetría. Lo mismo que B, lo mismo que C, lo mismo que D, lo mismo que E, lo mismo que B', lo mismo que C', lo mismo que D', lo mismo que E', se encuentran a la misma distancia del eje, que es el punto de simetría, y se va dibujando la figura. Y vemos que va a cambiar lo que es su posición. Tengo una figura y a cada uno de sus vértices les voy a llamar A, B, C, D, E y F. Y después voy a dibujar un punto al que llamaremos punto de simetría. Voy a empezar con el vértice de la letra A y voy a trazar una recta que llegue al punto de simetría y después la voy a prolongar a la misma medida y le pondré A'. Si te fijas, A y A' están a la misma distancia del punto de simetría. Lo mismo voy a hacer con las demás letras. Sigo con la letra B y trazo una línea que pase por el punto de simetría
y a la misma distancia de B coloco B'. Después con la letra C, trazo una línea que pase por el punto de simetría y a la misma distancia de C coloco C'. Después voy con la letra D y trazo una línea que pase por el punto de simetría también y cuando llego a la misma distancia de D coloco D'. Después me voy con la letra E, trazo una línea que pase por el punto de simetría y la prolongo y cuando esté a la misma distancia de E coloco E'. Y por último voy con la letra F y trazo una línea que pase por el punto de simetría y cuando llegue a una distancia igual a F coloco F'. Y listo. Ahora voy a unir los puntos de la figura A' con B', después de B' a C', de C' a D', de D' a E' y de E' a F'. Y para terminar, de F' a A'. Y listo. Ahora sí, ya tenemos nuestra simetría central. Para que puedas apreciar mejor el dibujo, lo voy a pintar de color azul. Cuando hablamos de simetría central, nos referimos a un giro de 180 grados. Esto quiere decir que al usarse el punto de simetría, la figura queda totalmente de cabeza. Si pones atención, te darás cuenta de que A y A' están del lado contrario, porque la figura dio media vuelta. Ahora, vamos a ver unos ejemplos para que esto nos quede aún más claro.